Hola otra vez, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra reunión, sesión, encuentro de Biblia de esta semana y vamos pues, a continuar profundizando en este gran regalo que es precisamente la palabra de Dios. Eh, Nada menos que hace algunos días nos recordaba don Rogelio en una reunión a todos los sacerdotes, porque hablábamos de la cuestión de la Eucaristía y de todo esto, y nos decía, hey, recuerden el concilio, nos dice claramente que la Iglesia desde siempre le ha dado el mismo valor a la palabra de Dios que a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces, vamos pues a agarrarnos de aquí, ¿verdad? Y a valorarlo. Vamos a ver quiénes están integrándose, ¿verdad? Alejandra, Marigaby, mi querido Marce, bienvenido. Élida, muy bien, muy bien. Aquí ya nos estamos integrando y vamos viendo quiénes más vienen llegando. Lupita, Fernando, Francisco, muy bien. Ubaldo, Edith, muy bien, Telma, gusto saludarte, Tony, espero que te hayas pasado muy bien tu cumpleaños el día de ayer, Odi, gusto saludarte, salúdame a Berito, muy bien, Leopoldo, gusto saludarte también, muy bien, pues me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto que nos encontremos y sobre todo pues me da mucho gusto el que estemos pues encontrándonos y reuniéndonos en torno a la palabra de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos reuniendo en torno a la palabra de Dios y pues eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y bueno, pues espero que se hayan pasado bien su fin de semana, que hayan pues estado en familia, que hayan festejado a las mamás. Ayer aquí en la parroquia, pues bueno, les dimos una serenata al terminar la misa. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿verdad? Eh, Como alguien dijera por ahí, bueno, ya falta menos, ¿verdad? Cuando salíamos de viaje, mis padres nos llevaban a nosotros de vacaciones y pues ahí vamos todos apeñuscados en el carro, ¿verdad? Y allá vamos en la carretera. Falta mucho, mamá. Ya mero, ya mero, ya mero llegamos, ya falta menos. Entonces, pues podemos alegrarnos de que ya cada vez falta menos, ¿de acuerdo? Bueno, hemos venido viendo cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son la revelación de un Dios que nos ama, un Dios que nos primerea, como diría el Papa Francisco, y como todo esto es una historia de amor. La Biblia no es más que una historia de amor, la historia de amor de Dios por su pueblo. Entonces, vamos a irnos acercando a la Biblia. El tema de hoy va a ser un resumen en cápsula prácticamente. Voy a manejar mucha información y me voy a ir un poquito rápido. Y si no, pues bueno, lo dividimos en dos partes. Pero el tema de hoy va a meternos y a ver la Biblia, haz cuenta como que a supervuelo de pájaro, ¿sí? Y vamos a ver muchas cositas, sobre todo antes de adentrarnos, ¿verdad? De adentrarnos así ya más en las cuestiones específicas de la Biblia, la historia de la salvación. Y esto forma parte de la introducción. Recuerden, ya di de alta aquí mismo en Facebook, ya di de alta lo que se llaman listas de reproducción o playlists. Entonces, ustedes se meten aquí a mi página y buscan en videos, le dan clic y ahí les ofrece las diferentes temáticas. Y ahí mismo tenemos ya todos los videos al respecto de Biblia, todos los videos al respecto de los padres de la iglesia, todos los videos al respecto de la liturgia. Y junto con las diapositivas que voy dando de alta. Aquí yo también estoy aprendiendo a manejar estas cosas, pero si ustedes le ponen en comentarios, ¿sí? Le ponen en comentarios
le ponen los más nuevos o los más recientes, entonces ahí les va a aparecer las diapositivas que yo doy de alta, ¿sí? Tienen que poner comentarios más recientes, ¿sí? Y ahí aparecen en orden las diapositivas para que ustedes las bajen y las puedan ir coleccionando. Entonces, aquí son importantes porque, como les digo, no tenemos el libro ni lo tenemos en digital. El libro de la palabra nos congrega, que es en el que está basado este curso, ¿sí? Está basado este curso en ese libro. Y después vamos a profundizar un poquito más en este libro, a ver si lo podemos conseguir. Este sí se está editando y entonces podríamos ir haciendo algunos ajustes, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, pues una última revisada, a ver quién está llegando, ¿verdad? Isaí, Sonia, Elvira, Leti, Lupita, Sol, Sandra. Hola, Sandrita. Salúdame a tu marido, por favorcito. Mi querido Mario y Leti, mis primos, siempre tan puntuales, qué bárbaros, de veras. Mis respetos para ustedes que aguantan aquí a su primo todos los días. Carolina, Gina, Gina González, muy bien, Grisi. Ay, Grisi, gusto saludarte. Nancy, Carla, Aide, bueno. Carla, perdón, Aide, mañana por la tarde, si puedes pasar por el reclinatorio y el crucifijo que vamos a mandar ahí para la clínica 4, ¿sí? Muy bien. Bueno. Bueno, pues entonces vamos a comenzar y vamos a entrar un poquito en materia. Como les digo, aquí tengo mi cosita esta, mi presentación para entonces no, pues bueno, no estar así como que viendo para otro lado, ¿verdad? Tenemos que recordar al acercarnos a la Sagrada Escritura lo que dice la misma Sagrada Escritura. En Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11, dice lo siguiente, es un pasaje que les va a sonar conocido. Dice, como la lluvia y la nieve caen del cielo y solo regresan allá, después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, así será la palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que cumplirá mi voluntad y llevará a cabo mis designios. Es decir, la palabra de Dios es como la lluvia. Es como la lluvia, es como el agua que da vida, que refresca, que riega, que hace florecer. Nada menos que hoy, por ejemplo, tenemos una bugambilia aquí en la casa y está muy bonita y me encantan las bugambilias, pero esta bugambilia en particular, por ahí crecen las ramas y me están ahí afectando unas tuberías eléctricas. Y entonces, nada menos que hace 3 meses o menos de 3 meses, le dimos una podada. Bueno, ya tuvimos que darle otra podada el día de hoy, con estas lluvias que han hecho reverdecer todo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, limpian el ambiente, etcétera. Bueno, así es la palabra del Señor. La palabra del Señor regresa hasta Él después de haber cumplido su cometido. Entonces, vamos a ver nociones generales de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos Biblia, sí? En inglés, a mí me encanta compartir esta, ¿verdad? En inglés es Bible, se pronuncia Bible, se escribe Bible, y entonces hay un acrónimo ahí que dice que en inglés que es Basic Instructions Before Leaving Earth, es decir, instrucciones básicas antes de dejar esta tierra. Y me encanta eso, porque sí, de alguna manera eso es la Biblia. Pues bien, etimológicamente hablando, la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libro o conjunto de libros, ¿sí? A mí, cuando estaba chiquito, me costaba trabajo entender cuando me decían, sí, es que la Biblia es un conjunto de libros.
Yo decía, pero si yo nada más veo uno, sí, o sea, ¿cómo pueden ser varios? Hasta después ya entendí que, pues bueno, son diferentes libros de los cuales se compone esta, a la que llamamos Biblia, como una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, viene del griego, que significa libros, biblos, así se pronuncia, biblos, ¿ok? Ahora, realmente, ¿qué es? Ya lo reflexionamos en las clases anteriores o en las sesiones anteriores. Reflexionamos que la palabra de Dios en realidad es Dios que se nos comunica Él mismo. O sea, no nada más nos comunica algunas cosas, no. Él se comunica a sí mismo, se entrega a sí mismo, se revela, por eso le llamamos revelación, se revela para darnos a conocer su plan de salvación, su plan para salvarnos a nosotros, ¿de acuerdo? Eso es lo que es la palabra de Dios, así en resumen. ¿Qué otros nombres o qué nombre recibe la Biblia? ¿Sí? ¿Qué otros nombres recibe la Biblia? La Biblia recibe el nombre de Sagradas Escrituras, ¿sí? También recibe el nombre de libros sagrados y también recibe el nombre de palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, aquí habría que especificar palabra de Dios escrita, ¿ok? Palabra de Dios escrita, porque, bueno, ya veremos después algunos otros detalles a este respecto. Mari Carmen, bienvenida. Sara, Gloria, Berta Isela, Silvia, uy, un chorro de gente, qué gusto en saludarlos, ¿eh? Muy bien, Karina, Alicia, María Luisa, salúdame a tu hijo cuando hables con él, ¿eh? Sonia y Luis Alberto, gusto saludarlos. Martita, sí, me dijeron de tu niña, de Mariana, que hoy precisamente pues es aniversario de su accidente y me notificaron que la están operando. La tenemos en oración con muchísimo gusto a Marianita, ¿de acuerdo? Mario, gusto saludarlo, don Mario. Ese bicigrino, pronto saldremos a rodar, vas a ver. Muy bien. Sasa, muy bien. Bueno, podría aquí leerlos a todos. Ya saben, al ratito voy a leer aquí sus preguntas y sus intervenciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que etimológicamente la palabra Biblia significa libro o conjunto de libros. Vimos que la Biblia es la palabra de Dios que se nos revela, se nos da a conocer para darnos a conocer su plan de salvación y que recibe otros nombres como Sagradas Escrituras, libros sagrados o palabra de Dios. Ahora bien, y esto está bien interesante, como todo buen libro, pues tiene protagonistas, ¿verdad? Y entonces, pero aquí los protagonistas son nada más y nada menos que Dios y el hombre, la humanidad, ¿sí? Esos son los dos protagonistas, ¿sí? Los protagonistas de la Biblia, ¿sí? De esta historia de amor, son Dios y el hombre, Dios y el ser humano, su creación. Somos los protagonistas, tanto individualmente, ¿sí? Como pueblo de Dios, es decir, como comunidad, ¿sí? Y entonces aquí nos encontramos este protagonismo de la relación de Dios personal con nosotros. Los protagonistas son Dios y el hombre, pero nosotros como comunidad, como pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Tenemos además figuras importantes. Si bien el protagonista principal pues es Dios, con nosotros, su creación, su pueblo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues hay algunas figuras importantes. Esas figuras importantes, pues podemos mencionar muchas, ¿verdad? Pero una de las principales es en el Antiguo Testamento nos encontramos con Abraham, ¿sí? A quien Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu casa paterna y ven a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti un gran pueblo, etcétera, etcétera.
Entonces, Abraham es un personaje muy importante. Otro personaje muy importante es Moisés. Moisés es, y para mí en lo personal, Moisés es mi héroe del Antiguo Testamento. De veras, de veras, de veras. Es un tipazo, vivió tantas cosas, pero bueno, otro día reflexionaremos acerca de Moisés, pero es mi héroe del Antiguo Testamento, de veras, de veras. El rey David, los profetas, Elías, Eliseo, etcétera. Son personajes importantes del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, pues nos encontramos a la segunda persona de la Santísima Trinidad hecha carne, la persona de Jesús, ¿sí? Y también, pues, otros protagonistas importantes, María, José, los apóstoles, San Pablo. Nos encontramos entonces con otros personajes importantes, ¿verdad? Que son figuras que nosotros vemos y contemplamos y que forman parte, pues, de esta historia, ¿sí? Que nos incumbe, además, nos incumbe esta historia. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Cuál es el contenido? El contenido son, lo podría resumir en dos frases o en dos expresiones. La historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para con la humanidad. Es decir, todas las veces en que Dios se ha hecho presente para mostrarnos el camino de la salvación. Y es una y otra vez, y otra vez, y otra vez, una y otra vez, las intervenciones de Dios en favor de nosotros. Y entonces, pues bueno, en alguna ocasión le decía a alguien que la Biblia es una historia de amor y desamor, ¿sí? Así como dicen, ponme canciones de amor y desamor, ¿verdad? Bueno, la Biblia es una historia de amor y desamor. De amor por parte de Dios, amor fiel, permanente, digno, constante, claro, total, etcétera, de parte de Dios. Ay, y desamores e infidelidades de parte nuestra, ¿verdad? Y entonces, pues es esta historia de amor y desamor, de fidelidad y de infidelidad. Y entonces, por eso se hace interesante, pues esta historia, porque es la historia del pueblo de Dios, pero también puede ser la historia de cualquiera de nosotros, ¿sí? Por eso entonces la importancia de la Biblia. Ahora, la Biblia la podemos dividir en varios bloques o varios conjuntos. La división fundamental la tenemos, ya la vimos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Veíamos nosotros cómo el Antiguo Testamento era la preparación para la venida del Señor, el cumplimiento de las promesas. Y el Nuevo Testamento era la realización de las promesas que Dios nos había hecho. Entonces, esa es la primera división, la división así como quien dice básica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a entender así la palabra Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora bien, en el Antiguo Testamento tenemos, ahora sí, 46 libros, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Apréndanse esto porque va a ser pregunta de examen, ¿eh? Entonces, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. De manera que nos da un total de 70 y... ¿cuántos? 73 libros. ¿Ok? 73 libros, que son 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 73 libros componen la Biblia y perdónenme que tenga que hacer esta expresión, pero bueno, la Biblia católica. Otro día vamos a platicar de esto, ¿verdad? Pero bien. Entonces, aquí vamos a ver. Muy bien. Entonces,
En el Antiguo Testamento, ahora, vamos a dividir el Antiguo Testamento, vamos a agrupar los libros, ¿de acuerdo? Los 46 del Antiguo Testamento los podemos dividir de la siguiente manera, ¿sí? Los podemos dividir en históricos o narrativos, ¿sí? Son 21 libros. ¿Cuáles son los históricos o narrativos? Son aquellos que van narrando una sucesión de hechos, de acontecimientos, de situaciones, de circunstancias, etc. Esos son los históricos o narrativos. De esos tenemos 21 libros. Luego tenemos libros didácticos, es decir, que pretenden compartir una enseñanza concreta. Estos libros didácticos son 7. Y por último tenemos libros proféticos. Estos son 18. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 21 libros históricos o narrativos, 18 proféticos y 7 didácticos. ¿Sí? Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con los 27 libros divididos de la siguiente manera. 5 libros históricos o narrativos. A ver, ¿quién me adivina cuáles son esos 5 libros? 5 libros históricos o narrativos que relatan historias, hechos, acontecimientos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿quién me los pone por aquí? Yo sé que está así como que medio retrasadito la transmisión, entonces les voy a dar chance. Tenemos en el Nuevo Testamento solamente 5 libros históricos o narrativos, ¿de acuerdo? Narran hechos, acontecimientos, acciones, ¿ok? Y luego tenemos 21 libros didácticos, ¿sí? 21 libros didácticos y uno solo profético. Vamos a ver también, a ver quién me responde, cuál es el único libro profético. Vamos a ver, ya empezaron a llegar sus respuestas. Vamos a ver. No, Miguelito, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿ok? Muy bien, Yunuen, Evangelios y Hechos, es correcta tu respuesta. Los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles son los 5 libros narrativos, ¿sí? O históricos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuál es el único libro profético del Nuevo Testamento? Muy bien, Andrés, correcto. ¿Cuál es el único libro profético del Nuevo Testamento? Beatriz, Lucy, ahí me perdiste un poquito, ya sabes, son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, los libros históricos o narrativos. Muy bien, Miguel, ahora sí le atinaste, el libro profético es el Apocalipsis, correcto, María Luisa, también, ¿sí? Gerardo, los hechos de los apóstoles es libro profético, perdón, es libro histórico o narrativo, ¿de acuerdo? Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, de los cuales 5 son históricos o narrativos, que son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles, y luego tenemos 21 didácticos, que son todas las cartas, ¿sí? Todas las cartas del apóstol San Pablo, San Pedro, San Juan, la carta de Judas, la carta del apóstol Santiago, la carta a los hebreos, todas estas son didácticos y proféticos solamente el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos claras esas divisiones, no se preocupen, digo, si quieren tomar nota, háganlo, pero acuérdense que ahorita los voy a dar de alta, ¿sí? Estas diapositivas. Ahora bien, ¿cómo se componen estos libros? ¿Sí? ¿Cómo se componen estos libros? Y les voy a hacer una historia simplificada. Es una historia simplificada de cómo se componen estos libros. Y, por ejemplo, en algunos libros, por ejemplo, pudieron intervenir varios autores. Por ejemplo, el libro del profeta Isaías, que decimos que el libro del profeta Isaías, ese claramente lo podemos dividir en 3 partes, de manera que vemos claramente la intervención de 3 autores diferentes, aunque todos los conjuntemos, sí, bajo un solo libro y lo llamamos el libro del profeta Isaías. Entonces, pueden ser diversos autores, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, diversos autores que lo ponen por escrito. ¿Ponen por escrito qué cosa?
ponen por escrito vivencias de fe, ¿sí? Hechos, situaciones, vivencias de fe que interpretan y transmiten los acontecimientos. Por ejemplo, la liberación de Egipto, ¿sí? Y la ponemos por escrito porque es una vivencia de fe. Nuestro Dios nos sacó de Egipto. Y entonces lo ponemos por escrito, lo interpretamos y transmitimos estos acontecimientos, ¿de acuerdo? Ese es más o menos así el proceso simplificado, ¿sí? Ahora bien, las fechas de composición de estos libros que componen la Biblia, bien, el Antiguo Testamento tenemos desde los libros más antiguos, del siglo X antes de Cristo, como por ejemplo los Salmos, parte de los Salmos, pues es desde el siglo X antes de Cristo, hasta el siglo I antes de Cristo, los libros de los Macabeos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esos 10 siglos más o menos, se van componiendo estos libros, los libros de los 46 del Antiguo Testamento. Y los 27 del Nuevo Testamento los podemos datar, ¿sí? Así aproximadamente, entre el año 50 y el 150 después de Cristo. Yo podría más bien el 120, porque ya por el 120, 120 y tantos, ya había propuestas listas del Nuevo Testamento que incluyen los 27 libros que nosotros creemos que son inspirados. Entonces, el de 50 y el 130 más o menos. Estoy solito, por eso puedo estornudar así a gusto, ¿eh? Espero que no les haya llegado allá. Bien, entonces, tiempos de composición del Antiguo Testamento entre el siglo X y siglo I antes de Cristo. Tiempo de composición del Nuevo Testamento entre el año 50 y el año 150 después de Cristo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿quiénes son los autores de toda la Sagrada Escritura? ¿Qué les dije quiénes eran los protagonistas? Dios y el hombre, ¿verdad? Bueno, también Dios y el hombre son los autores. Dios inspira toda la Sagrada Escritura. Por eso podemos afirmar que Dios es el autor de toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Pero el hombre, diferentes personas, diferentes autores, ponen por escrito lo que Dios les inspira. A estas personas les llamamos agiógrafos, ¿ok? Agiógrafos. No se preocupen, aquí va a estar la diapositiva en un ratito más. Ahora, alguien me preguntaba el otro día que en qué idiomas se había escrito la Biblia. Y entonces, bueno, aquí les voy a platicar más o menos en qué idiomas se escribe la Biblia. Casi todos los libros del Antiguo Testamento, casi todos, se componen en hebreo, ¿ok? En hebreo. Ahora, algunas partes del libro de Esdras y del libro de Daniel se componen en arameo, ¿de acuerdo? Recuerden que el arameo era la lengua como local de Jesús, ¿sí? Pero el hebreo era la lengua oficial, digamos, de todos los judíos, ¿sí? Entonces, casi todos los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo. Algunas partes de Esdras y Daniel en arameo. Y en griego, algunos libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Y esto es importante, grábenselo. Algunos libros del Antiguo Testamento están escritos en griego. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, existen algunas versiones o traducciones. Me voy a explicar. Una cosa es la lengua original en que se escribe, pues, uno de estos libros, ¿sí? Se escribe en la lengua original y después hay traducciones. Entonces, hay traducción, por ejemplo, del Antiguo Testamento, una traducción a la que se conoce como la traducción de los 70. Y voy a explicar y voy a platicar esto un poquito, ¿sí?
La traducción de los 70. ¿Por qué se da la traducción de los 70? La traducción de los 70 se cuenta la tradición que fueron 70 ancianos que se reunieron en la ciudad de Alejandría aproximadamente en el siglo I antes de Cristo, ¿sí? Y traducen al griego todos los libros del Antiguo Testamento, ¿sí? Lo traducen al griego. ¿Por qué al griego? Ya les platicaba que el griego era el idioma en el que casi todo mundo se ponía en contacto, se comunicaba. Era como el inglés ahora, ¿sí? En aquel entonces era el griego. Entonces, hay una traducción, ¿sí? Recuerden que casi todos los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo, bueno, hay unas traducciones al griego y la traducción que la Iglesia Católica asume como la mejor o como la oficial o la inspirada es la traducción de los 70, así se conoce, de los 70 ancianos. Y también hay otra traducción muy antigua que esa la hace San Jerónimo. Él traduce toda la Biblia, cuenta la historia que San Jerónimo, de quien vamos a hablar uno de estos días en la clase de los martes, los padres de la iglesia, San Jerónimo, un amante de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, impresionante. Bueno, San Jerónimo se queda viviendo en Belén, en la cueva de Belén, ¿sí? Y se propone traducir toda la Biblia al latín, ¿sí? Porque el latín era el idioma que comenzaba a ser el idioma dominante en el Imperio Romano, ¿sí? Estaba desplazando al griego como idioma en el cual se ponían en contacto. Entonces, se hace esta traducción y se conoce como la Vulgata, ¿sí? Vulgata. Vulgata viene de vulgo, pueblo, ¿sí? Entonces es la Vulgata latina, la traducción de San Jerónimo. Esas son traducciones antiguas. Ahora, traducciones modernas, hay muchas y muy variadas. No varían tanto en contenido, sino en el estilo, en el lenguaje y las notas. Como les digo, ya el padre Carlos Junco, de aquí de Monterrey, es un escriturista bastante erudito. Bueno, él, en conjunto con otras escrituristas a lo largo y ancho de aquí del país, han publicado una nueva Biblia, que es la que les digo que está dada de alta aquí en esta aplicación que se llama Apostólica, ¿sí? Y es esta de aquí, ¿sí? Es una aplicación que se llama Apostólica, ¿sí? Y entonces aquí viene la Biblia, ¿sí? Y dice que los contenidos de la Biblia fueron tomados de la Biblia de la Iglesia en América. Ese es el título de la Biblia, ¿sí? Biblia de la Iglesia en América, proporcionada por el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y puedes conocer más sobre esta edición y te da un enlace, o puedes adquirirla y te da otro enlace, ¿de acuerdo? Entonces es la Biblia de la Iglesia en América. Esa es la traducción más reciente de parte de la Iglesia aquí para nosotros los católicos. Sin embargo, pues bueno, yo casi toda mi vida he utilizado la traducción de la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de América y también, bueno, hubo otras muy famosas, la Nácar Colunga. A mí en lo personal hubo una que, pues a mí en lo personal no me agrada mucho, por algunas cuestiones que tiene por ahí, que es la Biblia latinoamericana. Esa a mí en lo personal no me agrada tanto, pero bueno, varían las traducciones en estilo, lenguaje y notas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora bien, vamos a ver, ¿sí? Ya vimos así más o menos, pues bueno, qué son tantos libros, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿hay alguna duda al respecto de esto? ¿Hay alguna duda al respecto de esto? ¿Sí?
Entonces, vamos a ver. Muy bien. Los salmos, sí, así es, se los atribuyen a el rey David, el rey Salomón, pero también pues habrá algunos otros autores, ¿sí? ¿Cómo que se cortó? A ver. Bien, Juaní, hay que meterse otra vez. Muy bien. Ok, aquí pregunta, hablando de las traducciones, ¿cómo diferenciar nuestra Biblia católica a otras que son más bien cristianas? Miren, eh, a lo largo del tiempo, pues ha habido algunos esfuerzos, hay algunos esfuerzos muy loables de parte de nuestros hermanos separados, que es ese amor por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios. Eso es de admirar y de aplaudir y de pues agradecer a nuestros hermanos separados que nos han dado muchas lecciones en cuanto al amor a la palabra de Dios. Sin embargo, algunas de las traducciones que ellos han realizado en otro tiempo carecían de ciertos libros o cambiaban algunas palabras, etcétera. Entonces, por eso, para buscar o adquirir una Biblia católica, ¿sí? Entonces es conveniente encontrar, bueno, pues la aprobación de, por ejemplo, de algún obispo, etcétera. En las Biblias, por lo general, en las Biblias católicas, ha de aparecer dos notas. A ver si se les distinguen. Nada más que necesito ver. A ver, aguántenme tantito, ¿sí? Aquí está. Muy bien. No sé si alcanzan a ver esto de aquí, ¿sí? Que dice, este de aquí que dice nihil obstat, y luego abajo dice imprimatur, ¿sí? Estas son las autorizaciones que da algún obispo, ¿sí? Aquí el nihil obstat o nihil obstat, el sacerdote jesuita, y aquí otro sacerdote imprimatur. Esas son las dos notas que debemos de buscar en una Biblia cuando vamos a adquirirla, que aparezca el nihil obstat y el imprimatur, ¿de acuerdo? Esas son las señales de que es una Biblia católica. Ahora, ¿cómo distinguir las Biblias protestantes? La mayoría de las Biblias protestantes se basan en una traducción del siglo XVII que se llama Reina Valera, ¿sí? Es Casiodoro de Reina y no me acuerdo qué Valera. Y entonces es una traducción y la mayoría de las Biblias protestantes se basan en esa, Reina Valera. Pero pues hay muchísimas traducciones, la de los Gedeones, esa es la que se encuentran ustedes en todos los hoteles de Estados Unidos, ¿verdad? Llegas a un hotel y te encuentras ahí una traducción de la Biblia, es de los Gedeones. Y hay muchas traducciones de hermanos separados. Pero también, por ejemplo, está ya ahí esas sí están muy tergiversadas. Está, por ejemplo, el de los testigos de Jehová, que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, algo así. Y ese está, pero tremendamente tergiversada. Entonces, no batallen mucho, búsquense Biblia de Jerusalén, Biblia de América, esta nueva Biblia, la Biblia, ¿cuál les dije cómo se llamaba? Biblia de América, Biblia de la Iglesia en América. Como les digo, son dos diferentes, pero son católicas las dos. Biblia de América, Biblia de la Iglesia en América, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, Biblia Nácar Colunga, Biblia de Strobinger, Biblia de Nácar Colunga, Strobinger, Jerusalén,
Dios habla hoy. Hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Bueno, pues con esas que ustedes se encuentren, o váyanse a una librería católica, no batallen, ¿verdad? En la San Ignacio, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta al respecto de esto que acabamos de ver? Gerardo, no es... ok, exactamente, sí. En Honduras no aparece. Eh, Habrá que preguntar, fíjate, voy a tratar de averiguar, según esto es para toda América Latina, ¿eh? En Honduras no aparece, vamos a preguntar. Los rollos encontrados en Qumran, en el Mar Muerto, ¿eran los escritos del profeta Isaías o cuál es el contenido? Bueno, más adelante vamos a hablar de eso, Mase. Y te acordarás ahí de Masada y Qumran y todo esto, ¿verdad? Bueno, los rollos del Mar Muerto, que se encuentran en 1946, de eso les voy a platicar un poquito más adelante cuando hablemos del canon de las Sagradas Escrituras, porque ahí hay una cuestión que nos interesa al respecto de los protestantes, ¿sí? Entonces, ok, la B en inglés de Biblia. La frase completa sería, Marigaby, Basic Instructions Before Leaving Earth, ¿ok? Instrucciones básicas antes de dejar la Tierra, ¿ok? El Neil Ostad, muy bien, Gregorio, muy bien. Lucy, en cualquier librería católica, ¿sí? En cualquier librería católica puedes conseguir la Biblia o te puedes meter a internet si vives aquí en México, ¿verdad? Si estás aquí, la Casa de la Biblia. Métete a la Casa de la Biblia o en la librería San Pablo, que está en Padre Mier, casi esquina con Cuauhtémoc, o en la librería parroquial, que esa está sobre Cuauhtémoc, pero no me acuerdo a qué altura, o la librería San Ignacio, que está enfrente de la Alameda. Ahí puedes conseguir tu Biblia, ¿de acuerdo? Alicia, bueno, pues en recomendación de Biblias, cualquiera de estas que acabo de mencionar, ¿sí? Eh, bueno, Karina, es cuestión de gustos, como te digo, a mí en lo personal la latinoamericana no me agrada mucho, pero es cuestión de gustos, o sea, es católica, ¿de acuerdo? Muy bien, Goyo. Ediciones Paulinas. Bueno, otro día les platico por qué no me gusta tanto la latinoamericana. Pero esa la pueden usar, no les estoy diciendo que esté prohibido. O sea, es cuestión de gustos, ¿de acuerdo? Para mí, como les digo, pues yo la que he usado es la Biblia de Jerusalén. Pero ahora que se hizo esta traducción de la Biblia de la Iglesia en América, esas se las recomiendo bastante, ¿sí? Muy bien. El Génesis. Ok, Yolanda, después vamos. ¿Por quién fue escrito el Génesis? Pues no sabemos, se le atribuye a Moisés, ¿verdad? Pero, como te digo, o como les he dicho ahorita, los autores de los libros, el autor de todos los libros de la Sagrada Escritura es Dios nuestro Señor, que se vale de hombres para que lo pongan por escrito, ¿de acuerdo? Mm, este, también la de Jerusalén trae notas explicativas, Mónica. Y también la de América. Casi todas traen notas explicativas. ¿Qué son las notas explicativas? Es, por ejemplo, tenemos aquí un... Ay, es que es batallo para enfocar en la cámara, ¿verdad? Tenemos aquí unos pasajes y aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo se ponen unas notas explicativas que hacen referencia a algunas aclaraciones al respecto de lo que está escrito arriba, ¿sí? Entonces, Flor, si es católica, la latinoamericana sí es católica. Lo que estoy diciendo es que a mí en lo personal no me agrada, ¿ok? Cipriano de Valera, gracias Macedonio por el dato. La Biblia misionera también, la del pueblo de Dios también, este, eh,
Esas Biblias son nuevas. Bueno, por ejemplo, está también la Biblia guadalupana, que muchos tuvimos en nuestras casas, un biblión así de este tamaño, ¿verdad? O sea, como les digo, hay muchas traducciones. Dios habla hoy, sí, así es. Biblia del pueblo, esa no la conozco. Este, las de los hermanos separados no tienen los macabeos, es correcto, de eso vamos a hablar más adelante. Este, muy bien, Karina. Muy bien, pues la latinoamericana sí es católica, Sandra, pero a mí en lo personal no me agrada mucho. Eh, no, el Index era otra cosa, era libros prohibidos, pero la Biblia no estaba prohibido para leerse, ¿sí? Este, es católica, traducción muy sencilla, muy bien. En Guadalupe. Mm, la app, pues bueno, ya la pueden ustedes buscar. Así se llama Apostólica, ¿verdad? Este, la Biblia guadalupana, bueno, ya la acabo de mencionar. Es correcto, Marta. Le faltan 7 libros, pero ahorita vamos a platicar de eso, ¿verdad? De la nueva traducción, sí, ya está a la venta. En la misma app hay una liga para que te llegues a la casa de la Biblia y la puedas adquirir, ¿de acuerdo? Eh, Jimmy, o sea, hay algunas diferencias en la precisión de los términos, ¿sí? De algunas de las traducciones. Entonces, por eso es mejor siempre asegurarse de que sea una Biblia católica. La Biblia del pueblo con lección divina no la conozco, ¿eh? La Biblia de nuestro pueblo no la conozco. Este, tantas traducciones. Bueno, aquí preguntan que si es correcto. Bueno, eh, no hablemos aquí de corrección o incorrección, hablemos de conveniencia o inconveniencia. Eh, lo ideal sería que todos tuviéramos acceso a los textos originales, porque a veces algo se pierde en la traducción, como les he dado algunos ejemplos de algunas traducciones, pero a final de cuentas, el tener una traducción de la Sagrada Escritura, pues nos acerca a ella, a la palabra de Dios. Entonces, pues yo pienso que esto es obra del Espíritu Santo, que inspira y mueve a los hombres a hacer las traducciones. Me explico, pero pues bueno, siempre esto es padrísimo, ¿verdad? O sea, tener cerca la palabra de Dios. La del pueblo de Centroamérica, no la conocía, ¿eh? Todavía tenemos sirios, creo que sí todavía tenemos sirios. Muy bien, la Sagrada Biblia dorada del Papa Juan Pablo II. Sí, también esa es católica. Muy bien. La de Jerusalén en la app. Ah, mira, le recuerda ahí que hay que leerla seguido. Bien, 7:47, bueno, como el tema que sigue, o sea, que es este mismo tema, pero las cuestiones que siguen, necesito abundar y profundizar mucho en ellas, entonces no quisiera entrar ahorita en estos temas. Entonces voy a dejar la clase aquí el día de hoy, ¿de acuerdo? Y ahorita terminando la sesión, daré de alta las diapositivas de lo que vimos hoy de manera muy sencilla, ¿sí? Les recuerdo que me hagan llegar aquí en los comentarios de aquí de la sesión de hoy sus intenciones para la misa de mañana. Yo mañana, antes de la misa de las 12, me siento, empiezo a leer los comentarios y ahí veo cuáles son las intenciones de ustedes y las transcribo para mencionarlas en la misa de mañana. Y también les pido, ¿sí? Que vayan dando de alta, ¿sí? Ahí les va. Siguiente contacto. Ok.
Les pido por favor que vayan dando de alta el siguiente contacto en sus teléfonos. Les llegará el mensaje por WhatsApp, ¿sí? Que les avisará pues la clase o la próxima sesión que corresponde. Entonces, sí, les recomiendo mucho que den de alta este contacto en sus teléfonos. 2 santuarios, ¿sí? Y el teléfono es el más 52, ya saben, es clave de México, 81 31 14 35 78, ¿sí? Repito, 2 santuarios, más 52, 81 31 14 35 78, ¿sí? Entonces, les pido por favor que lo den de alta, porque aquí les avisan cuando sigue la misa, etcétera. No es un grupo de WhatsApp, es decir, no todos pueden postear y no te van a estar llegando ahí, saturando la línea del tiempo. No, aquí te van a llegar, pues, las notificaciones de la parroquia, la siguiente sesión, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo den de alta, por favorcito, ¿sí? Carmen Santos pregunta que por qué en las Biblias de los hermanos separados dice Jehová y en las católicas dice Yahvé. Bueno, ese es uno de los detalles que vamos a platicar precisamente cuando entremos un poquito más en tema. Les quiero dejar algunas cositas interesantes para después, si no, después les cuento todo ahorita y luego no los tengo interesados. Ah, sí, perdóname Marta, sí, gracias por recordarme. Las citas para leer. Mientras tanto, Francis, veladoras del Santísimo ya no tenemos, veladoras del Santísimo ya no tenemos. Lo que tenemos es, lo que tenemos son cirios, ¿ok? Veladoras del Santísimo ya no tenemos, lo que sí tenemos son cirios. Ok, esta es la tarea para el día de hoy. Déjenme ver si se enfoca bien. Muy bien. Para memorizar Juan capítulo 5, versículo 39, ¿sí? Y entonces, y la tarea, ¿sí? Para esta semana, ahí está mejor enfocada, ¿sí? Donde dice ahí para conocer mejor, ¿sí? Leer el prólogo del traductor del libro del eclesiástico o Siráside para que te des cuenta de la importancia que tiene para lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y de su división. ¿A qué se refiere? Aquí se refiere no a leer, ¿sí? La Biblia en sí o el libro del Siráside o eclesiástico, sino la introducción. La Biblia trae ahí una introducción a ese libro, es importante que lo leas. Y también la otra tarea es recitar el Salmo 119, versículos del 57 al 64, ¿sí? Y hay que fijarnos en qué versículo se habla del valor de la escritura. Y las siguientes citas, estas son una para cada día. Segunda de Reyes 23, 1 al 3. Primera de Macabeos, capítulo 12, versículos del 5 al 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 44 al 49. Y Primera de Corintios 15, 3 al 4. Y Segunda de Corintios 3, del 12 al 18. Ahorita se los transcribimos aquí en los comentarios para que lo tengan ahí ustedes listo y lo puedan leer durante la semana. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a leer la Biblia, vamos a disfrutarla y bueno, las intenciones aquí las damos de alta mañana en la misa, ¿verdad? Y un saludo a todos los miembros de todos los grupos de aquí de la parroquia que están aquí asistiendo aquí a estas clases, a estos cursos, aun y cuando pues no estén por aquí presentes físicamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, la serenata de ayer, bueno, bueno. Muy bien, les voy a dar la bendición para dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Espero verlos por aquí el día de mañana.
con la clase de los padres de la iglesia, que también está muy interesante. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te dé su paz, te proteja, te defienda y te conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, ya falta menos para que nos veamos. Hasta mañana.